Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Carmignani y hoy vamos a hablar del quirófano, del área quirúrgica. Esta área tiene numerosas dependencias. Está la sala preoperatoria, la sala de anestesia, donde se realizan algunos procedimientos anestesiológicos como bloqueos, por ejemplo. La sala de operaciones propiamente dicha, el quirófano propiamente dicho. La sala de recuperación, a donde van los pacientes luego de la intervención. El área sucia de lavado, un área limpia donde pasa lo que se lavó hacia esa área y donde se prepara para la nueva intervención, una farmacia interna, vestuarios para el personal, para los pacientes, una sala de estar para los médicos y el personal y algunas otras dependencias. La sala de operaciones que tiene que tener un diseño y construcción adecuados que permita un flujo de personas, un tráfico de personas que sea simple y rápido. Tiene que tener un buen manejo del aire filtrado, y como vamos a ver más tarde, una temperatura y humedad también que sean propias para el quirófano e impidan el desarrollo y la proliferación de bacterias y otros microorganismos. Tienen que tener una iluminación lógica y un equipamiento adecuado. Los quirófanos idealmente tienen que ser amplios, medir 6x6 o 7x7, incluso más grandes. La cirugía actual, la cirugía moderna, digamos, necesita muchos equipos y para que estos equipos puedan entrar en el quirófano no hace falta espacio. También tienen que ser altos, los techos a 3 metros, porque hay dispositivos que cuelgan del techo y de otra manera los andaríamos chocando con la cabeza. Las puertas tienen que ser vaivenes resorte para que estén permanentemente cerradas o corredizas eléctricas automáticas. La unión de pisos y paredes suele ser cóncavo para que de esa manera la higiene sea más fácil. Hay materiales nuevos que son propios para el quirófano, que son lisos, duros y de fácil aseo. Idealmente los lavamanos deberían ser automáticos para que uno no esté manipulando robinete o canilla. Así es como se ve una sala operatoria actual, con una camilla de operaciones eléctrica con múltiples movimientos, una mesa de anestesia moderna, como vamos a ver más tarde, cialíticas LED. Tráfico de personas debe ser por área limpia, sin posibilidad de ir al área sucia y sobre todo de que si uno pasa hacia el área sucia no pueda retornar al área limpia sin pasar antes por un lugar de aseo. En cuanto a las áreas de asepsia, el área sucia es un área de baja asepsia, se llama sucia, obviamente que tiene que estar limpia, pero es donde va el material que ha sido usado en una intervención quirúrgica, por eso se llama área sucia. Una área de asepsia media, que es por ejemplo el estar del personal o de los médicos, de los cirujanos, o del secretario o secretaria del área quirúrgica, y un área de alta asepsia, que es la sala de operaciones, la sala de esterilización, etc. El quirófano idealmente debería estar en continuación con la sala de recuperación. Ahí nomás, digamos, que sea rápido la transición, porque el momento del transporte del paciente postoperado suele ser un momento crítico, especialmente en grandes cirugías que necesitan de terapia intensiva. Tiene que haber una comunicación fácil con teléfonos u otros dispositivos informáticos que permitan una comunicación ágil y rápida con esterilización, farmacia, hemoterapia, anatomía patológica, laboratorio, diagnóstico por imágenes, el área crítica, etc. Acá hay algunas fotos de cómo son los lavamanos de acero inoxidable y que tienen la posibilidad de manejarlos con las piernas o con células fotoeléctricas. El lavado de manos quirúrgico empieza por la punta de los dedos y va hacia el codo y debe durar no menos de 3 minutos. El manejo del aire del quirófano es también un capítulo importante. La ventilación debe ser forzada con recambio de aire, tomando parte del aire exterior y parte del aire que se haya sido usado, aunque este aire debe ser filtrado por un filtro EPA que remueve el 99,97% de las partículas, y la temperatura del quirófano suele estar en los 20 grados, que es una temperatura que está bastante fresco. Si uno tiene mangas cortas suele tener frío en el quirófano. Percibir sensación de frío. La humedad al 50-60%, todo esto para evitar la proliferación bacteriana. Ahí la foto de un filtro EPA. La iluminación es importantísima, por supuesto, tiene que ser ajustable, con foco graduable, orientable, tratar de producir poco calor
Ahora con la iluminación LED eso ha mejorado muchísimo. Antes nos asábamos abajo de la cialítica. Así es como se ve una cialítica actual. El equipamiento, bueno, está la mesa de instrumental, la camilla de operaciones, como dijimos, que tengan muchos movimientos, mesas auxiliares, dispositivos de entrega de energía como electrobisturí, bisturí armónico, etc. Panel de aspiración o panel o torre de gases, aire comprimido. La torre suele tener oxígeno, aire comprimido y aspiración, todo eso centralizado. Y hay que tener, en este momento del avance de la cirugía, es clave tener un equipo de cirugía endoscópica que sirve para laparoscopia, toracoscopia, artroscopia, etc. Así como se ve una mesa de instrumental actual, ¿no es cierto?, para cirugía laparoscópica. Algunos instrumentos de cirugía convencional también se ven. A la izquierda se ve un electrobisturí típico, ¿no es cierto?, con monopolar y bipolar. Y se ve también un dispositivo de aspiración. Este es un equipo de laparoscopía y se ve el monitor. Tiene también una cámara, una fuente de luz y un insuflador de dióxido de carbono. A la izquierda un microscopio usado sobre todo por los neurocirujanos, y a la derecha un ecógrafo que tiene múltiples utilidades en el quirófano hoy. Estas son fotos de sendos arcos en C que sirven para radioscopía intraoperatoria. Esta es una torre de anestesia. Este equipo tiene un ventilador, mal llamado respirador, tiene un recipiente para colocar drogas líquidas que después se van a hacer gaseosas, tiene múltiples controles como cualquier otro ventilador y tiene dos monitores, uno para el ventilador propiamente dicho y el otro monitor para monitoreo de signos vitales. Tiene para presiones invasivas y no invasivas, tienen para electrocardiografía, tiene para medición de temperatura central y un largo etcétera. Esto es el futuro, no tan futuro porque ya hay en el país ya hay varios equipos de esto que son un equipo de cirugía robótica. Da Vinci es la marca, es la más conocida, no la única. Esta mano del Da Vinci tiene múltiples movimientos, incluso a veces se dice que es mejor que la propia mano humana. Así es como uno trabaja, ¿no es cierto?, sin guantes. El cirujano trabaja en una habitación separada del quirófano propiamente dicho, o sea que no hace falta ni usar guantes, ¿no? Es una cosa totalmente nueva. Así es como se ve una central de esterilización. Este es un área limpia de preparación de materiales, ¿no es cierto? Esto ha pasado por el área sucia, el instrumental ha sido lavado y pasa al área limpia para prepararlo. Esterilización, para recordar el concepto, es la destrucción de toda forma de microorganismo vivo mediante procesos físicos y químicos. Los métodos físicos son el calor húmedo, que es el calor del autoclave a 121 grados centígrados por 15 minutos, sirve para esterilizar tela y metal. El calor seco de la estufa de 180 grados unos 20 minutos, eso esteriliza metal y vidrio. Esto suele haber, estufa y autoclave suele haber en casi todos los hospitales. Lo que no hay para irradiación, esto tienen generalmente en la industria, donde se usa para jeringas, catéteres, se usa por radiación ultravioleta y gamma. Esta es una foto del autoclave, estufas. Y hay esterilización por métodos químicos, por gases como óxido de etileno y peróxido de hidrógeno. Esto sirve todo lo que es plástico y goma, ¿no es cierto?, para que no se derrita en la estufa, y es una esterilización muy buena. También existen líquidos, químicos líquidos como el glutaraldehído y el ácido peracético. Esta es una máquina de óxido de etileno. Y hay ciertos quirófanos que cuentan con esto que se llama flujo laminar, que disminuye la concentración de bacterias en el aire, pero es un equipo muy caro y se utiliza para ciertas cirugías donde se usan prótesis y en pacientes inmunocomprometidos, pero no existe en todos los hospitales, solamente algunos pocos lo tienen. La desinfección es la eliminación de microorganismos vegetativos, pero no podemos terminar con las esporas, mediante pasteurización o germicidas químicos. La limpieza y remoción de material orgánico, de polvillo sobre los objetos.
La descontaminación es la eliminación de microorganismos patógenos de los objetos inanimados para que sean manipulados con seguridad. El antiséptico previene o detiene el desarrollo de los microorganismos mediante inhibición o destrucción en piel y tejido. De acuerdo al uso que va a tener, el instrumental se clasifica de acuerdo al riesgo de infección. Es material crítico aquel que va a estar en contacto directo con sangre o áreas estériles. Estos necesitan esterilización. Todo el instrumental que se va a usar con la piel abierta o una sonda vesical necesitan esterilización. Semicríticos son los que están en contacto con mucosa intacta, aunque no penetra. Estos necesitan desinfección. Y los no críticos son los que van a estar en contacto con piel intacta. Estos necesitan limpieza y desinfección. Por la tasa de infección, las cirugías se clasifican en limpias, son aquellas en donde no entramos en contacto con ninguna víscera, son menos del 3% de la infección. Las limpias contaminadas es cuando uno, por ejemplo, va a operar y abre el estómago o el intestino, pero no derrama el contenido de la víscera. La tasa de infección acá es hasta 10%. Las contaminadas es cuando uno abre una víscera y hay derrame de lo que está en el interior. Estas tienen una tasa de infección de hasta el 40%. Y hay cirugía sucia, cuando uno opera, por ejemplo, una peritonitis, ¿no es cierto? La tasa de infección es alta, más del 40%. El instrumental se divide en un instrumental de diéresis, disección, hemostasia, prensión, exposición, síntesis y algunos materiales especiales. Se llaman instrumentos de diéresis aquellos que sirven para cortar, para abrir. Están el bisturí, las tijeras, por ejemplo. Instrumental de disección, acá tenemos algunas pinzas para disecar. A veces disecamos con estas pinzas más una tijera, por ejemplo. Instrumental de hemostasia, como por ejemplo a la derecha ven una pinza de ángulo recto o de doble utilidad, pinza de Kocher y pinza de Halsted. Son todas pinzas que sirven para hacer hemostasia, para prehensión suave y fuerte. Acá tienen otras pinzas que sirven al mismo objetivo. Tenemos instrumental de prehensión, como una pinza de Gregoire o de Alice, o pinza de triangular, esa que está ahí, triangular de Duval, que se llama. Material de exposición, como estos separadores de Farabev, o como valvas y divers, que son los que se ven ahí a la derecha. Instrumental de exposición, estos son los otros separadores, estos son separadores autoestáticos, ¿no es cierto? El de la derecha, el separador de finado quieto, el que tiene todas esas ranuritas, una cremallera, ¿no es cierto? Que es un separador de tórax muy interesante. Material de síntesis son los que nos sirven para cerrar, son portaagujas los que se ven ahí, son para suturar, ¿no es cierto? Otro material de síntesis, agujas, algunos materiales especiales como aspiradores curvos, algunas cánulas para manejar la vía biliar, una pinza de campo, son varias cosas que son más especiales. La hemostasia es el proceso por el cual el flujo sanguíneo endovascular es detenido en forma espontánea o mecánica. Se puede hacer con compresión digital o con colocación de pinzas hemostáticas, y esta hemostasia puede ser temporaria o definitiva. La temporaria son la que se hace por compresión digital, tamponamiento compresivo, colocación de pinzas, distensión de los tejidos, torniquetes y manguitos. Y la definitiva es con ligadura, puntos, electrobisturí, clip metálicos y pegamentos. Acá se ve como uno está haciendo hemostasia definitiva ahí por compresión y poniendo una ligadura con un nudo. Hay varios tipos de sutura. Están las absorbibles y no absorbibles, multifilamento y monofilamento. Ahí tienen varios ejemplos de distintas sustancias que sirven como instrumental de síntesis, esto que decíamos de cerrar, ¿no? Y acá hay varios tipos de hilo, suturas absorbibles y el tiempo que tardan en perder la fuerza ténsil y en absorberse. Uno puede hacer distintos tipos de suturas con puntos separados, continuos, por planos o en masa. Y bueno, esto sirve para terminar la operación, y también vamos a terminar la clase de hoy con esta sutura, con este material de síntesis. Espero que les haya servido y ojalá esta pandemia termine pronto y podamos llevarlo al quirófano para que ustedes vean in situ cómo funciona la sala operatoria y cómo está constituida.